Creo que ahora sí, ¿verdad? Voy a empezar a compartir para iniciar el curso de hoy, ¿sí? De todas maneras, quisiera que me confirmen por ahí, los voy a leer. Sí, muchas gracias a los que me están contestando. Muy buenas noches y mil disculpas por este retraso. No sé qué pasó. Vamos a ver. La idea es que, bueno, estamos aquí. Gracias a GK. Se está compartiendo en eso. Muchas gracias a los que me están comentando por ahí y bienvenidos y bienvenidas a todos. Es increíble que esta comunicación nos permita pues enlazarnos de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces eso es lo grandioso de estas comunicaciones nuevas y bueno, y como comunicaciones también tecnológicas pues pueden fallar algunas veces, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar inicio, les quiero dar la bienvenida junto con GCAP a esta sala que estaremos pues en 5 sesiones en simultáneo, en vivo, ¿verdad? Cada uno de los horarios que corresponden. Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras, estoy desde Perú, Lima, y los voy a acompañar en este seguimiento de aprendizaje que es el curso de asistente de gerencia administrativa. Pude escuchar algo de lo que comentó Pei Renzo, que en las redes sociales se está preguntando qué desean aprender. Estoy segura que voy a ingresar ahí y voy a leerlos también para coger algunas sugerencias de ustedes, ¿sí? Vamos a dar inicio entonces a esta primera sesión. A ver, los temitas les voy a ir mostrando por aquí. Aquí está. Empecemos con este consejito, es de hecho una frasecita que Marie Kondo nos dice, y tomémoslo como un consejo, ¿no? Ojo, cada una de estas frasecitas que yo acostumbro poner pueden cogerse cada uno de manera particular. A veces alguna cosa, una frase nos dice algo muy especial a nosotros. Dependiendo también de lo que estamos pasando en el día, también nos puede decir algo más y muy particular para cada uno. Así es que de ese modo tratemos de sacarle este aprendizaje que alguno de estos autores nos brinda. Por aquí Marie Kondo nos dice que organizar es un proceso, no un destino específicamente para ella, ¿no? Justo cuando crees que tienes el control de las cosas, es hora de hacerlo de nuevo. Es decir, de organizar, de prepararse para qué, prepararse para algo, para una actividad, para un nuevo emprendimiento, para una nueva colaboración en algún trabajo, ¿no? Entonces, para iniciar algunos nuevos estudios, es decir, para toda la vida, cuando comenzamos a ordenarla, para ejecutarla, siempre estamos pensando en que tenemos que organizarlo, que tenemos que planificar, ¿cierto? Pero no es necesariamente un destino, porque ese destino, por más planificado que esté, nunca lo vamos a conocer exactamente cómo llegamos. Ponemos nuestros objetivos, sí, eso es clarísimo, pero no podemos presagiar exactamente cómo llegamos. De hecho, que lo que más queremos es llegar lo más cercano posible a lo planificado, ¿no? Cuantitativamente, de acuerdo a las normas que estamos vinculados y de acuerdo a la cantidad de repente que en empresa queremos vender, ¿no? La cantidad de usuarios a los que queremos llegar, ¿no? Pero no olvidemos que esta organización como tal, como proceso, nos puede traer obstáculos en el camino, ¿cierto? Por ahí tenemos que también adaptarnos y replantearlo muchas veces nuevamente, ¿no? El curso de hoy, que es asistente de gerencia administrativa, nos dice que tenemos que apoyar, ¿no? Asistentes apoyamos a una jerarquía, que es la gerencia, en este caso administrativa, y tenemos que pensar que estamos constantemente con varias actividades, ¿no? Tenemos que conocer para esto pues tenemos que conocer, como hoy, vamos a tener una pequeña introducción, que son unos fundamentos necesarios que debemos tener en cuenta para poder saber cuál es el rol que desempeñamos como asistente de gerencia administrativa. Entonces, eso lo vamos a tocar hoy. Y en las siguientes sesiones ya hablaremos de la planificación de operaciones, algo mucho más específico, el manejo de documentos, que se maneja mucho como asistente, a quien se le encarga muchas veces hasta redactar muchos de estos documentos, ¿no? No podemos dejar de tocar la organización en reuniones y eventos, porque el asistente muchas veces tiene mucha participación en esta parte, ¿no? Y las herramientas y técnicas administrativas que tenemos que tocarlas de todas maneras, ¿no? He tratado de poner principalmente los temas más resaltantes, ¿no? Y dentro de ellos tocaremos algunas experiencias también. Veamos por aquí, dentro de este rol que desempeña el asistente de gerencia administrativa, vamos a ver primero de qué se trata, cómo definimos a este asistente administrativo. De hecho, pensamos por ahí en la palabrita primero, asistir, ¿no?
¿Qué nos dice a nosotros cuando nos dicen, bueno, hay que asistir, hay que apoyar, hay que, por ahí algunos sinónimos, ojo, la palabra sinonimia no significa definición exacta, ¿no? Siempre hay una ligera diferencia entre una palabra y otra, ¿no? Pero bueno, si pensamos en asistir a esta gerencia administrativa, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos dice a nosotros, no? A ver si podrían comentarnos de repente con algunos micrófonos abiertos. Por aquí estamos silenciados, pero podemos entrar aquí a los accesos y activar sus micrófonos. Ya los tengo activados. Me gustaría que levanten la mano, sí, para poder tener un poco más orden en esto, pero sí me gustaría escucharlos, chicos. A ver, para que por ahí me cuenten qué es lo que les dice a ustedes el hecho de asistir, ser asistente de gerencia. A ver, por ahí nos dice, ¿alguien levantó la mano? Quiero que desde el comienzo, chicos, se acostumbren a que vamos a participar, porque si no en las siguientes sesiones, si alguien no me levanta la mano, voy a tener que voltear a dedo, ¿ya? De Stephanie Ramos, te escuchamos, Stephanie. Stephanie, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Tú nos puedes comentar, Stephanie, qué significa para ti asistir? La palabra asistir para mí significa lo que es desempeñar, presentarme. Ayudar. Por ahí tus compañeros mencionan, ¿no? Ayudar, apoyar, acompañar, ¿verdad? Siempre, en cualquier proceso en lo que nos inviten a que tengamos cierta participación, ¿no? Gracias, Stephanie, por tu participación. Gracias. Bueno, pues asistir según la RAE, que es el diccionario del que todos nos valemos, de la Real Academia Española, nos dice que asistir es servir o atender a alguien. En este caso, cuando estamos en una oficina, pues sí, específicamente atendemos en primera instancia a nuestro jefe inmediato superior si somos asistentes, ¿verdad? Y en este caso es un gerente, porque estamos en el curso de asistente de gerencia. Entonces, si hablamos de asistir a la gerencia, pues estamos bien pegados a este gerente, ¿no es cierto? Y lo apoyamos. Especialmente de modo eventual, dice, puede ser, dependiendo cómo sea nuestra función exacta, nuestro más contrato, ¿no? Bueno, o desempeñando también tareas específicas, ¿no? Asimismo, cuando verificamos, por ejemplo, la palabra asistente en este mismo diccionario, se define de la siguiente manera, ¿no? Persona que, en este caso, persona que, en cualquier oficio, función, como dice aquí a la letra, realiza labores de asistencia. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que vamos a apoyar a alguien, ¿cierto? Vamos a asistir según su requerimiento también, según lo que necesita de nosotros. Es cierto que el asistente a veces toma tan buena parte de las labores de la gerencia administrativa que puede incluso tomar cierto liderazgo de algún grupo. Pasa que en la gerencia administrativa puede tener diferentes asistentes, ¿no? Y algunos pueden desempeñarse con unas actividades muy específicas, pero puede tener también un líder de los asistentes, porque tendría que tener un gerente, su mano derecha, quien lo acompañe en todas las labores que tiene que hacer, ¿no? Y como el gerente no puede hacerlo todo, lo encarga también a su asistente que le ayude al acompañamiento, al seguimiento de las delegaciones que vaya haciendo, ¿no? Entonces, en la administración, de hecho, que es primero para conocer un poco esto de la gerencia administrativa y de la asistencia, tendríamos que conocer un poco también qué es administración como definición, ¿no? La administración es una disciplina fundamental, lastimosamente diría yo que no se conoce como ciencia, ¿no? A pesar de que tiene mucha parte experimental también, ¿no? Pero es una disciplina fundamental, sí, de hecho, para el funcionamiento efectivo en este caso y además para la supervivencia de cualquier entidad o empresa. ¿Por qué pongo entidad o empresa? ¿Por qué digo entidad o empresa? Porque el asistente de gerencia administrativo sí tiene buena parte en la participación de una empresa como tal, o sea, una institución que vende
productos o servicios, ¿no? Que es una empresa, de hecho, con fines de lucro, ¿no? Pero también existe una gerencia administrativa en una entidad que no necesariamente es una empresa, puede ser una institución pública o alguna otra que no sea de repente no gubernamental y sin fines de lucro, ¿no? Y estas pues ya no solo van a vender productos y servicios, sino van a ofrecer servicios, ¿no? Y en contraparte de una, no necesariamente de una participación económica, ¿no? Se paga, de hecho, que en las instituciones del Estado a veces los usuarios tienen que pagar un servicio. Sí, pasa esto que sí pueden pagar, pero se paga una tasa, no se paga en contra del producto de servicio que va recibiendo necesariamente. ¿Por qué? Porque el Estado asume buena parte de los costos de estos servicios, ¿no? Llámese del sector educación, como son la educación básica, en los colegios que llamamos acá en Perú, pueden ser las universidades, pueden ser los institutos tecnológicos, ¿no? Y otros centros de educación que están abiertos también para docentes, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, a estos les voy a yo llamar entidades, ¿no? Que no son necesariamente una empresa. Ahora, para resolver o aplicar la administración tenemos que hacerlo pues aplicando principios, ¿no? Que como toda labor siempre aplica principios. También se basa en procesos, ¿no? En un paso a paso de alguna actividad, ¿no? Y aplicándose también en niveles de organización, porque existen niveles de organización para mantener en orden, en este caso, el funcionamiento de la entidad o de la empresa, ¿no? Y se aplica en diferentes sectores organizacionales y sectores como educación, que les había dicho, salud, economía, medio ambiente y etc., representados en este caso en los diferentes ministerios, ¿no? Bueno, y también pues en la administración siempre nos vamos a apoyar en tecnologías modernas, ¿no? Entonces, como asistente de gerencia administrativa estamos seguros que vamos a apoyar dentro de las labores administrativas, pero siempre acompañándonos también de tecnologías, ¿no? Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva que me está corriendo ya. Cuando hablamos también de un asistente de gerencia administrativa, les había dicho que se pueden desempeñar tanto en el sector público como privado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es privado, netamente empresa, ¿no? Y público, pues llamaremos entidad o organización, ¿cierto? Bueno, estos dos grupos, podríamos decir que en la empresa privada, en este caso, el apoyo es general, si estamos en la parte administrativa general, pero también pueden estar en las diferentes áreas operativas de la empresa, ¿no? Hay una parte de logística, hay una parte de recursos humanos, otra parte de marketing. Es cierto que en todas esas partes no son específicamente una gerencia administrativa general, ¿no? Sí existe una gerencia administrativa general, pero también dentro de cada una de estas gerencias también hay labor administrativa. Por eso es que los asistentes de gerencia administrativa también pueden desempeñarse en los diferentes sectores. Ahora, como servidor público, no necesariamente hay una gerencia como esta de marketing, de recursos humanos específicamente, o de ventas necesariamente, pero sí hay similares, ¿no? Sí hay similares. Entonces, dentro de ello, por eso decimos que el servidor público, como se refiere, su llegada, su atención, va a ser directamente a un usuario, ¿no? Bueno, finalmente a un usuario. Entonces, la labor que se realiza es netamente de servicio. Por eso es que llamamos a todos los trabajadores que se desempeñan como asistentes y como jerárquicos en una institución pública como servidores públicos, ¿no? Y de ahí todavía tenemos la mayor responsabilidad de velar por esta ayuda al usuario, ¿no? En mi caso, yo trabajo en una institución pública, en este caso educativa, ¿no? A nivel superior, que es una institución tecnológica que llamamos aquí en el Perú. Los chicos estudian una carrera tecnológica en este caso, terminan como profesionales técnicos y servimos a ellos en todas sus actividades. Una, en el apoyo al desarrollo de sus clases, que son presenciales en nuestros casos, otras, el apoyo a los docentes, otra, el apoyo a los usuarios que están interesados por ingresar, a los egresados y también a las familias, ¿no? Como toda comunidad educativa que tiene estos espacios, ¿no? Pero este servidor público a veces tiene un apoyo permanente a un área, ¿no? Y depende jerárquicamente siempre de un jefe inmediato.
no tiene puestos, digamos, a su cargo legalmente, pero sí, de hecho, que la labor, las funciones que tiene este asistente administrativo en la gerencia o en la más alta dirección que puede ser una institución pública, entonces sí tiene responsabilidades, sí. Pero ¿a qué nos referimos como que no tiene puestos a sus cargos legalmente? ¿Por qué? Porque los asume, estas funciones legales generales, como cargos determinados en un manual de puestos, entonces lo tiene el jefe inmediato, ¿no? Y el asistente le debe en este caso, su rendimiento de cuentas a su jefe inmediato superior, pero no necesariamente hacia la entidad fiscalizadora, solo a su jefe inmediato, a su jefe máximo de la entidad, pero no al del sector público como el de los ministerios, ¿no? Por ejemplo, en una institución de salud hay asistentes, ¿no? Hay gerencias también, ¿no? No son gerencias de venta específicamente, pero sí hay gerencias. Y ahí puede estar un asistente de gerencia. ¿Qué pasa si hay un error de digitación y esto conllevó quizá a la mala información, ¿no? En este caso lo asume el gerente administrativo de salud, asume, puede ser que haya un error también en digitación de la cantidad de vacunas, en las estadísticas, ¿no? Y esto trae consecuencias mayores, ¿no? Se le puede amonestar, sancionar al asistente, pero ante la autoridad mayor, donde a veces hay demandas, lo asume el jefe inmediato superior. Y no por esto se resta la responsabilidad del asistente, ojo. También cuando son recurrentes, sí se someten a sanciones, esta pérdida por mucho tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, hay que cuidar siempre esta parte, pero por eso para todo, y ese es el apoyo que tiene a veces un asistente que puede preguntar cada procedimiento, ¿no? Y no ejecuta nada sin la autorización, en este caso, del jefe inmediato superior, ¿no? Ese es, digamos, una pequeña ventaja que tiene el asistente, ¿no? Pero no por eso tenemos que restarle la responsabilidad, la funcionalidad adecuada hacia el área donde se le ha puesto, ¿no? Ahora, también se dice que el asistente administrativo hace labores específicas, ¿no? Digamos que hace unos buenos años, sí, realmente realizaba labores demasiado específicas. Como, por ejemplo, se le decía, tú te encargas de sellar esta cantidad de documentos porque antes había una gran cantidad de labores físicas, ¿no? Entonces, sellaba y solo se dedicaba a sellar todo el día, ¿no? Otros se dedicaban solo a repartir documentos. Entonces, otros a escanear, otros a imprimir, ¿no? Entonces, estas labores sí eran demasiado específicas. Hoy por hoy ya se pide la participación de ellos. Ellos son sugerentes, también menciona, o son partícipes en la parte innovadora, ¿no? En la parte de aplicación de nuevos procesos, de transformación digital, de creación de procesos, ¿no? De por ahí, de mejoramiento de alguna efectiva, de algún resultado, ¿no? Entonces, sí tiene participación hoy en día, y mientras mejor participación tenga, puede lograr ciertos ascensos también, bueno, vinculados con su preparación académica, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber que el asistente, en todo caso, tiene responsabilidades con su jefe inmediato superior dentro de su área, pero responsabilidad legal sí lo tiene el jefe inmediato superior, ¿cierto? Entonces, por ahí, si no queda claro, por ahí, chicos, vayan haciendo su mano y hacemos preguntas, ¿ya? Veamos dónde podría ubicarse jerárquicamente, acompañando, claro, este asistente de gerencia administrativa. Entendamos que la gerencia administrativa puede estar a cargo de una gerencia general, ¿cierto? Puede estar ahí. Puede estar un gerente administrativo con funciones más específicas, por ejemplo, un gerente administrativo, pero que realice labores dentro de la gerencia financiera, de mercadeo como ventas, de recursos humanos o también de producción. En cada uno de estos, de todas maneras, hay labores administrativas. Por lo tanto, cada uno de estos gerentes, que de hecho son específicos, realizan también labores administrativas y tienen una gerencia administrativa dentro de sus labores que hacer, ¿no? La Secretaría General es un órgano de apoyo, ¿no? Entonces, de hecho que todos tienen labores administrativas que hacer, pero no necesariamente es una gerencia, porque es apoyo, en este caso por las líneas que ven ustedes que son punteadas, es intermitente. O sea, ocasionalmente, en este caso para este gráfico,
actúa en base de apoyo a la gerencia general para el desempeño de todos sus órganos de línea, ¿no? Bueno, hay algo importante que tenemos que conocer como fundamento dentro de toda la labor que se hace dentro de la administración, ¿no? Tocamos estas tres palabritas. Hablamos de eficacia, hablamos de eficiencia y hablamos de efectividad, ¿no? Todos queremos lograr, nos habla mucho de querer lograr la eficacia. Sí, tenemos que lograrlas y por ahí resulta, si tenemos claras nuestras metas, sí, fácilmente nos dirigimos a ellas, ¿no? Entonces, la eficacia es lograr las metas institucionales, es lograr por ahí los objetivos principales que nos hemos trazado, de hecho, en nuestra etapa de planificación, en nuestros documentos planificadores, sí. Pero ¿qué más? Lo que tenemos que lograr en una segunda instancia es utilizar el mínimo de recursos disponibles, tanto en dinero, materiales, tiempo, personal, etcétera, ¿no? Logrando las metas institucionales, ¿no? Pero recurseando bien lo que tenemos, ¿no? Y esto sería lograr la eficiencia, es decir, llegar a las metas o estar en camino logrando las metas, pero utilizando el mínimo de recursos disponibles. Ojo, sin bajar la calidad. No tenemos que bajar la calidad ni del producto ni del servicio. Y cuando hablamos de efectividad, ¿a qué nos referimos? Según la formulita de acá, dice que efectividad vamos a lograrlo si sumamos eficacia más eficiencia, ¿cierto? ¿Y qué significa? Significa lograr las metas institucionales con el mínimo de recursos disponibles, pero además lograrlo de manera continua, es decir, conociendo los procesos que nos ayuden a mantener esto linealmente, o sea, que se vaya logrando casi automáticamente por todos los colaboradores, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo logramos esto de manera continua? Creando un proceso que nos ayude a lograr esta eficiencia y efectividad, esta eficiencia y la eficacia, ¿verdad? De llegar a nuestros objetivos. ¿Cómo? Bueno, el proceso debe estar determinado, ¿no? Y socializado además, conociéndolo por todas las áreas de la institución, ¿ya? Bueno, hay competencias básicas, ¿no? Que tenemos que tener como parte para poder desempeñarnos bien en el rol de asistente de gerencia administrativa, ¿no? Tenemos una gran variedad de habilidades técnicas y las conocidas también habilidades blandas, ¿cierto? Varias de ellas las tenemos por ahí innatas, ¿no? Las tenemos ahí como que de nacimiento, muy aprendida dentro de la familia, ¿no? Sí, la podemos traer, sí, de nacimiento, que son generalmente esas habilidades que son las interpersonales, ¿no? Por ejemplo, pero sí, la organización del tiempo, por ejemplo, que es una habilidad importante como asistentes administrativos, ustedes van a notar muchas veces que están realizando a veces multitareas o que necesitan por ahí gestionar bien cuáles son más prioritarias, cuáles son urgentes, para poder repartirlas en todo el tiempo disponible que tengo en la empresa o en la institución, ¿cierto? En la entidad. Bueno, y esto pues es una gran capacidad que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La capacidad de organizar y de gestionar el tiempo propio primero, ¿no? Tenemos que por ahí tener con claridad qué es lo que tenemos que hacer durante esas 8 o 9 horas que estamos en la institución. ¿Por qué digo 8 o 9 o quizás hasta un poco más, dependiendo de la hora de refrigerio que se tenga y el tipo de contrato al que se le coloque, ¿no? Entonces, según esto, pues asignamos un cierto tiempo de trabajo, ¿no? Y en base a eso tenemos que ordenarlo, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuáles son las dos tareas? Que algunas doble tareas puedo hacerlas al mismo tiempo también, ¿no? Mientras escaneo documentos puedo hacer llamadas telefónicas. Sí, hay tareas que sí puedo desempeñarlas en un momento, pero tengo que tener cuidado que algunas no. Otra gran habilidad, otra gran competencia, digamos así, que tengo que tener como asistente de gerencia administrativa es manejar una comunicación realmente efectiva. Es decir, tener habilidades para la redacción, por ejemplo, para redactar correos electrónicos, para redactar informes u otros documentos, pero de manera clara y profesional. Esta capacidad de comunicarse de manera efectiva es primordial, no solo de manera escrita, sino también, sobre todo de manera verbal y no verbal también, dentro de los grupos en donde me estoy desempeñando, ¿no? Entonces, a esto llamamos una comunicación realmente efectiva, ¿cierto? Ahora, si hablamos de redacción,
sí, es cierto que a veces sí nos encargan redactar, por ejemplo, nos pueden decir, por favor, me redactas una carta poder de tal persona a tal persona porque mañana necesito llevarla al banco para recoger un documento. Y después me avisas para poder ir a legalizar la firma, ¿no? Bueno, una carta poder no te van a enseñar a redactar, ¿no? Yo creo que eso sí es fácil conocerlo. En todo caso, en la parte que hablemos de documentos, vamos a ver cómo se redacta algunos documentos, ¿verdad? Entonces, esto, pues, hay documentos que de hecho que son informes técnicos, dependiendo de la empresa en la que está, que sí te alcanzan un formato, te alcanzan los pormenores, las características que te va a tener, te alcanzan también el modelo de repente o solo con preguntas para responder para que redacten todos en la empresa más o menos de la misma manera y de la misma forma, ¿no? Inclusive con tipos de letras, con margen, el logotipo, toda esa estructura, si te la alcanza. De todas maneras, vamos a ver también más adelante cuando veamos documentos, en qué consisten estos informes técnicos, que por cierto son uno de los más detallosos que se elaboran dentro de una empresa, ¿no? Y otros documentos a los correos electrónicos, que eso sí, a veces cuando se derivan, algunos se necesitan mandar a cierta documentación que es muy grande, para adjuntarla se te pide que comuniques algo en el cuerpo del correo, ¿no? Muchas veces se intenta uniformizar esto también, ¿no? Pero esta comunicación efectiva también la voy a plasmar en los correos, ¿no? ¿Qué más? Tengo que también desempeñar cierto manejo de herramientas informáticas, ¿no? Hoy la ofimática es súper, súper importante. Coméntenme ahí en el chat a ver a qué nivel, sinceramente, sin necesidad de cuestionar esta parte, ni por ahí criticarlos, ¿no? Pero sí, yo considero que deben tener por ahí algún tipo de básico, intermedio o avanzado de Office, pero sí quisiera que me comenten por ahí a qué nivel de Office están ustedes, ¿ya? No es una evaluación por si acaso, ¿ya? Solo es una curiosidad por aquí. A ver, coméntenme ahí si su Office está en nivel básico, intermedio o avanzado, ¿ya? Bueno, esto es necesario. La ofimática es súper necesario y hoy también hablamos de la ofimática en la nube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ya tenemos cierta facilidad de utilizar estas herramientas gratuitas, incluso que nos da el Google, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un Drive que nos permite tener archivos colaborativos, nos permite tener un Excel colaborativo, un Word también para que varias personas vayan redactando y sumándose a la redacción de repente un documento extenso, ¿no? El PowerPoint también, pero bueno, cada uno de estos Word, Excel y PowerPoint en Google tienen otro nombre, ¿verdad? Porque nos permite colaborar juntos y compartir nuestros documentos con la nube. ¿Qué más? Atención al detalle. ¿Qué nos referimos con atención al detalle? No, es la capacidad de poder revisar documentos, revisar procesos o alguna base de datos o algún cuadro estadístico con detalle, tratando, y por ahí tenemos que ser mucho, mucho ojo ante las cosas que pasan delante de nosotros, ¿no? Poniéndome en el caso de un asistente de gerencia administrativa, va a pasar muchos procesos importantes delante de nosotros, muchos de ellos escritos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de siempre estarlos en todo momento revisando, ¿no? Y viendo si están correctamente ejecutados es un proceso o redactados es un documento, ¿no? Esta habilidad para detectar y corregir errores es la atención al detalle que debo tener, ¿no? Y cuando le hablaba de habilidades interpersonales, ¿a qué me refería? Me refería a esas competencias de poder trabajar en equipo, de poder colaborar con colegas y superiores también, manteniendo una actitud amigable, profesional, ¿no? En este caso para atender al cliente también y para interactuar en este caso con el público en general a quien le debo la atención, ¿no? Ahora, estas habilidades interpersonales a veces nos cuesta en algunos aspectos para cada uno. Ojo, las personas somos súper distintas unas a otras, ¿no? Entonces, por lo tanto, las habilidades interpersonales también son muy variadas, ¿no? Y con diferentes características también, muchas de ellas, ¿no? A veces, por ejemplo, hay personas que somos pero muy fijonas en las cosas y por ahí notamos alguna fallita, ¿no? O vemos un error grande y podemos caer en buscar al culpable y no buscar la solución, ¿no? Y acá la prioridad tiene que ser buscar la solución. Si necesitamos buscar al culpable porque eso nos va a ayudar
a solucionar mejor el problema, pues sí, buscaremos y tomaremos un tiempo para esto, ¿no? Pero lo más importante, no digo que no se tiene que, si es un error grande y que merece una sanción, pues sí tenemos que buscar al culpable, ¿no? Pero lo primero que se tiene que actuar es en buscar una solución. En este caso, el asistente tiene buena parte de comunicación a veces con el usuario final, ¿no? Y generalmente es el que primero puede visualizar los problemitas, las quejas pequeñas antes de convertirse en una queja mayor, ¿no? Hoy sabemos que tenemos un libro de reclamaciones, todas las empresas, todas las instituciones abierto a todos, ¿no? Y puede ser hasta muy peligroso porque si no contestamos o no atendemos adecuadamente, se puede convertir en una denuncia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos libros, ¿no? Que de hecho son derechos de todas las personas ingresar su reclamo. Pero si estamos en la atención directa con estos usuarios finales, con estos clientes finales, nos van a hacer siempre consultitas en las que de repente podemos atenderlo inmediatamente y no esperar más, ¿no? A veces pasa de que, y mire, este documento me vino, solicité este documento y se han equivocado en mi apellido, ¿no? Bueno, de repente ha sido digitado y no ha sido automáticamente vaciado por un sistema, ¿no? Entonces, si ha sido digitado, pues sí, sinceramente, es decir, bueno, acá manejamos los documentos digitados y pues cabe la posibilidad de error, déjeme revisar, ¿no? Uno no puede afirmar directamente que ha habido un error o dónde, en qué área ha sido el error sin antes analizar el caso, ¿no? Entonces se le pide primero su documento de identidad, se analiza, bueno, le ayudo. Sí, y además no quiero que me pasen porque ya fui por esta área, me mandaron a la otra y lo hago a la otra y siento que me están peloteando, como decimos acá en el Perú, o me están mandando de área en área sin darme la solución. Bueno, y es momento de, en todo caso, hacer el acompañamiento. Es decir, bueno, mire, le acompaño a esta, déjeme consultar, ¿no? O de repente le hago tomar asiento y consulto yo mismo, ¿no? Entonces, ese acompañamiento va a ser importante a veces porque nos va a ayudar a calmar a la persona y a buscarle la solución yo inmediatamente y en ese momento brindársela ya, ¿no? Entonces, ese acompañamiento, esa habilidad a veces interpersonal que tenemos que tener va a ser primordial a veces para que este cliente o este usuario vaya satisfecho, ¿no? Bueno, tener también un conocimiento de gestión de documentos y archivos, sí, es necesario, ¿no? Yo diría que va a depender del perfil al que se le convoca, ¿no? Desde ahí nomás, desde el perfil ya se les puede decir que tienen que tener un conocimiento de documentos financieros de repente, ¿no? A un nivel intermedio, básico o avanzado. Pueden pedirle conocimientos de documentos contables o de documentos netamente administrativos o de personal. Bueno, va a depender del perfil, ¿no? Pero sí tenemos que manejar por lo menos una gestión de documentos básica, ¿no? ¿Qué más? Capacidad para la solución de problemas, como les había dicho, siempre y cuando esté en sus manos, ¿no? Generalmente el asistente va a poder orientar a, ¿no? No siempre va a poder solucionar todos los problemas, pero sí vas a poder conocer las áreas en las que se puede estar involucrando ese conflicto, ese problema que se puede presentar. Y aprender a poder no gestionar, no darle la solución y de repente derivar o buscar o consultar soluciones va a ser el mejor aporte de un asistente, ¿ya? Así que no nos vayamos directo a intentar solucionarlo, al menos de que esté en nuestra área directamente y que tengamos todas las armas y las herramientas para hacerlo, ¿no? Ahora, hay a veces ocurrencias o conflictos que son muy frecuentes, entonces para eso sí ya voy a tener como experiencia alguna solución ya realizada, ¿no? De algún conflicto muy común. Entonces, frente a eso sí voy a poder actuar inmediatamente, ¿no? Inclusive ya tengo la autorización de brindarle solución inmediata si ya lo realizaron anteriormente, ¿no? Y bueno, no olvidar pues que estamos siempre involucrados en todas las actividades que hacemos en la ética y confidencialidad. Entonces, estas competencias siempre van a ayudarnos a asegurar pues que un asistente de gerencia administrativa pueda desempeñar su trabajo de manera eficiente, eficaz y efectiva en este caso, ¿no? Bueno, sabemos entonces, ya estamos dando o siendo conscientes de que tenemos gran responsabilidad como asistente de gerencia administrativa, ¿no? Uno, porque tenemos que prestarle el apoyo constante a este gerente general, quizá, ¿no? Que estamos siempre acompañándolo, ¿no?
También porque a veces puede ser que les toque reemplazarlos en alguna reunión, ¿no? Cuando hay reuniones frecuentes, por ejemplo, siempre se le invita al asistente que apoya a un gerente administrativo, ¿no? Y ya puedes tener cierta experiencia en cómo inicia, cómo tiene por ahí su desarrollo, cómo termina, ¿no? Los puntos que va tratando, que siempre va ordenado, con sus agendas, con sus pautas a seguir, ¿no? Y muchas de esas reuniones pueden ser repetitivas, en algunos casos me refiero al tema general, y lo que se desarrolle como, por ejemplo, reportes de estadísticas, ¿no? Con las diferentes áreas pueden ser siempre la misma mecánica, pero con diferente información. Entonces, cuando es de este modo que es repetitiva en la forma, pero no en los temas específicos, el gerente general o el gerente administrativo te puede decir, esta reunión tú la llevas porque no voy a llegar, ¿no? Y entonces puede darte el caso de que reemplaces, en este caso, algún tipo de, ¿no? Para algunos de estos casos que son, como les digo, repetitivos en su forma, pero no en sus temas como de fondo, ¿no? Supervisar también a los miembros de la empresa. Puede ser que también se te encargue esto cuando se tiene todas las pautas simplemente para llenar de repente el formulario, para de repente solo recoger información estadística, pero no necesariamente para dar la retroalimentación, ¿no? Porque la retroalimentación sí debe estar acompañada por un jerárquico, ¿no? Es lo que se sugiere siempre, ¿no? Al menos que te den cierta jerarquía como asistente, que podría ser el caso dependiendo cómo es la estructura de la organización. Y ayudar, la gran responsabilidad es ayudar, en este caso a empleados, a clientes y a otros jerárquicos también que tengan comunicación directa, en este caso, con tu jefe inmediato superior, ¿no? Son las grandes responsabilidades, en este caso, que el asistente de gerencia administrativa tiene con toda la organización, ¿verdad? Bueno, dentro del proceso administrativo que tenemos que conocer, porque este proceso administrativo se va a aplicar en toda la labor que realiza el asistente administrativo, ¿ya? Hay principios, sí. Fayol, en este caso, nos brinda 14 principios, ¿no? Que aquí los van a poder leer cada uno y por su definición van a poder conocer un poquito de qué se trata cada uno, ¿no? Hay muchos de ellos que van vinculados con las jerarquías, cómo se dividen las jerarquías, cómo se trabaja en equipo, el respeto que se tiene que tener a la remuneración, el respeto que se tiene que tener al orden, a las normas que van aplicándose en cada una de las empresas, ¿no? Y que tenemos que respetar, ¿no? Que se tiene que respetar también con disciplina la autoridad que se establece, ¿no? Tenemos que también respetar de qué parte subordinada somos, ¿no? Tenemos que respetar también que tenemos que tener una unidad de dirección, es decir, un solo jefe a quien tenemos que rendir en cuentas, ¿no? De hecho, que en una organización grande, la parte operativa, que puede estar muy abajo en jerarquía, siempre le debe todo su rendimiento a la más alta dirección, pero no es supervisada directamente por ellos, ¿no? Sino por su jefe inmediato superior, ¿no? Bueno, el proceso administrativo en general, según Fayol, nos trae 5 etapas, ¿no? Pero ya el proceso administrativo moderno hablamos de 4, ¿no? Y en este caso, y sí les pido que no se olviden, no se deben olvidar nunca cuáles son estos 4 etapas del proceso administrativo moderno. Así que la siguiente sesión va a ser la primera pregunta que voy a hacer al aperturar la clase, ¿ya? No puede ser que estamos introduciéndonos en estas labores administrativas y que no conozcamos esto, ¿no? Ciertamente que realmente muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero por ahí lo vamos a recalcar y vamos a estar seguros de que todos aprendan esta parte, ¿sí? Entonces, las etapas están acá claramente escritas, ¿no? Primero, la planificación. Segundo, la organización. Tercero, dirección. Y al final, el control. Entonces, siempre ese va a ser nuestro paso a paso para desarrollar todo proceso administrativo, es decir, toda labor administrativa. ¿Qué nos dice cada uno? Hay que recalcar aquí que la planificación y organización es una fase mecánica, estructural, primaria, ¿no? De hecho, que es lo primero que tenemos que hacer antes de realizar la ejecución, que en este caso nos dice la fase dinámica o operativa, que es la dirección y control, ¿cierto? Veamos por aquí una por una. A ver, si alguien, voy a leer por ahí si alguno tiene alguna pregunta, si ha alzado la mano. A ver, estoy leyendo por ahí el nivel de ofimática que pregunté, ¿no?
A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Estamos ahí con básico, básico, intermedio, intermedio, básico, avanzado, por ahí alguien, básico, avanzado, otro más, medio. Bueno, la mayoría está con básico, unos poquitos intermedios y avanzados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tienen que buscarse algún cursito de ofimática, chicos. Es súper, súper importante, ¿sí? Vamos a ver si alguno tiene manito alzada. No seguimos, vamos. Sí, por ahí Irma, Victoria, si nos siguen colaborando, sí sería importante que todos los ciento y tantos que están aquí pongan su participación, porque eso también nos va a ayudar a ofrecerle, que GECAL les pueda ofrecer más cursos, chicos, ¿sí? Veamos entonces en qué consiste la planificación. A ver, la planificación, aquí le estoy poniendo algunos tips para que ustedes lo tomen en cuenta al momento que revisen el material, ¿ya? Aquí están solo los puntos, pero ahí les voy a explicar un poquito más. A ver, bueno, tenemos como primer punto, como primera etapa, la planificación, ¿verdad? En esta parte es donde se piensa en qué se va a hacer, ¿cierto? Pensamos qué es lo que tenemos que realizar, qué es lo que tenemos que ejecutar, a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo cuantitativo al que tengo que medir el resultado al final. Bueno, en esta parte planifico. Entonces, ¿qué hago ahí? Establezco objetivos, defino metas y resultados también. En este caso, objetivos y metas deseados para la organización, ¿no? Dependiendo qué estamos planificando. Estamos planificando algo a nivel general, ¿no? Una gerencia administrativa general de la empresa, de la organización. Entonces sí tendríamos que establecer objetivos generales, ¿verdad? Objetivos de toda la organización, que en este caso llamamos objetivos institucionales u objetivos organizacionales, ¿no? Pero si vamos a planificar una actividad que está muy específica dentro de mi área, que de repente no es la gerencia administrativa general, sino una gerencia administrativa, pero de repente de la parte de recursos humanos, de la parte de logística, bueno, entonces ahí se tiene que definir metas y objetivos específicamente de esa área, ¿no? De logística o de producción o de recursos humanos, etc. ¿Qué más vamos a hacer en la parte de planificación? Vamos a desarrollar estrategias, ¿no? Identificando por ahí estos medios, estos enfoques para poder alcanzar estos objetivos establecidos, ¿no? Entonces, tengo que ver bien estas estrategias que voy a poder aplicar, ¿cierto? En tiempos, puedo definir tiempos, puedo definir de repente áreas en las que me voy a desempeñar, de repente voy a definir por ahí estratégicamente dónde voy a hacer alguna publicación. Bueno, voy a definir cuál es la mejor manera de hacer la actividad para llegar a estos objetivos, ¿no? Eso es una estrategia. Luego también tengo que empezar en esta parte de la planificación en formular políticas, es decir, crear algunas reglas y directrices que me guíen a estas acciones, ¿no? Y que me guíen también a las decisiones que tenga que tomar la empresa, ¿no? Estas políticas vienen a ser las normas en las que me voy a basar para poder ejecutar después, ¿no? Ahora, ojo, que estas normas legales puedo crearlas de mi empresa, pero siempre tienen que estar ligadas a la norma general, en este caso, de la nación, del Estado, del país, ¿cierto? Entonces, estas políticas van a ser entonces el conjunto de reglas generales, que son las normas legales, las leyes, ¿no? Reglamentos, etcétera, y también las normas internas que están, de hecho, plasmadas en un reglamento interno, ¿cierto? Entonces, estas políticas son las que voy a establecer dentro de esta etapa de la planificación. En esta parte también, pues, tengo que desarrollar los planes, es decir, elaborar, redactar estos planes detallados que puedan describir cómo se van a lograr estos objetivos, incluyendo también algunos planes específicos, ¿no? De hecho, que tengo que tener un plan de trabajo general de mi área, no como asistente, sino apoyando al gerente a que tengo la responsabilidad de apoyar, y van a incluir pues algunos planes específicos como planes operativos, planes financieros o de recursos humanos, y ya va a depender del sector al que estoy vinculado, ¿no? Luego de esto viene la organización, ¿no? En esta parte, en esta etapa, voy a poder asignar responsabilidades, ¿no? En este caso, si voy a apoyar a la gerencia, vamos a ordenar juntos estas responsabilidades como van a ser divididas, ¿no? Y voy a apoyarlo en su distribución también, ¿no? Por ahí de repente reuniéndome también con las áreas, subáreas en este caso,
donde se van a subdividir las funciones, ¿no? Y de esta manera también se tiene que crear en esta parte una estructura organizacional, ¿no? Que se pueda establecer en ella alguna jerarquía de autoridad y responsabilidad, ¿no? Y definir por ahí las relaciones entre los departamentos, entre los equipos y, bueno, entre los diferentes áreas organizacionales en las que voy a estar comunicándome, ¿no? O voy a estar vinculado. También se alinean los recursos, es decir, hay que garantizar en esta parte que todo el personal se dote de lo necesario, tanto en presupuesto, tanto en herramientas tecnológicas, en equipos, en personal, bueno, les había dicho, en cantidad de personas colaboradores y todos los recursos en general, hasta, no sé, productos de limpieza, lo que necesite para poder desarrollarse, ¿cierto? Luego, en la siguiente etapa, vemos la dirección. Es decir, en esta parte ya comienzo a pensar en inspirar, en guiar, en motivar a los empleados, ¿no es cierto? A las personas, a los colaboradores. En este caso, aplicando el liderazgo, ¿cierto? ¿Qué más? Tengo que facilitar la comunicación efectiva dentro de la empresa, dentro de la organización, que todos estén alineados a los objetivos y las expectativas que necesito lograr, ¿cierto? Bueno, como empresa, como institución. En esta parte también se toman ciertas decisiones, algunas para cambios, ¿no? Otras para resolver algunos conflictos, para por ahí encaminar algunas desviaciones quizá, ¿no? Como dirección, tengo que velar por el buen cumplimiento de lo planificado, ¿no? Entonces tengo que a veces hasta supervisar, realizar un primer monitoreo del desempeño, ¿no? ¿Por qué? Para poder ir midiendo qué tanto estamos avanzando en la llegada a los objetivos. ¿Por qué en esta parte de dirección hago esta supervisión y no en la parte final? Porque necesito ir observando qué tanto estoy avanzando, qué tan bien estoy llegando, ¿no? Y ya en la parte última de esas 4 etapas, pues hablo del control, es decir, establezco previamente los estándares de desempeño, los criterios que me van a permitir medir y evaluar este rendimiento organizacional, ¿no? Con una cierta medición y evaluación, recopilando datos también y comparar el desempeño real de los objetivos previamente trazados, ¿no? Y en esta parte sí ya se inician las supervisiones tal cual, ¿no? Pueden ser todavía algunas calendarizadas, pueden ser avisadas, pero empiezan ya también las llamadas supervisiones inopinadas, es decir, sorpresivas, ¿no? ¿Para qué? No solo para sancionar, no solo para vigilar si están consumiendo recursos que no deben, no solo para buscar culpables de algún error, sino también, sobre todo, para realizar acciones correctivas, tomar medidas a tiempo para corregir algunas desviaciones que no me lleven después a consecuencias mayores, ¿verdad? Durante este proceso de control es súper importante pensar en una retroalimentación constante. Utilizar la retroalimentación, en este caso, es en el proceso de control, nos va a ayudar a mejorar, en este caso, lo planificado, ¿no? Porque puede haber una desviación tal que nos diga que tenemos que cambiar, que tenemos que replantear algún proceso, ¿no? Y poder visualizar mejor esas tomas de decisiones futuras, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que estamos decidiendo en un comienzo nos va a traer consecuencias futuras que a veces no va a estar siempre en nuestras manos, que van a ocurrir porque así es el proceso, ¿no? Entonces tenemos que estar pescando a tiempo estas desviaciones para poderlas corregir, ¿no? Por aquí veamos cuáles son esos sectores administrativos, de hecho que por ahí ya se los he mencionado, los sectores donde se puede aplicar o puede desarrollarse un asistente de gerencia administrativa. Puede estar en la gerencia general, de hecho, que les había dicho, como también en cada una de estas gerencias o subgerencias o departamentos, ¿no? Ahora, aquí he puesto 5 como ejemplo, pero va a depender mucho del giro de la empresa, de la estructura organizativa, del tamaño de la organización o institución público-privada, ¿no? Va a depender mucho de cómo divide sus funciones, ¿no? Entonces pueden haber estas o muchos más. Ahora, es importante también saber cómo se puede dividir los niveles jerárquicos, ¿no? Los niveles de organización. Ahora, tenemos aquí
como definición que son como dividir en capas, ¿no? A todos los trabajadores, a todos los colaboradores, ¿no? Que existen siempre en toda una organización, ¿no? Cada uno, de hecho, con sus propias responsabilidades, con sus propios niveles de autoridad, con sus propias líneas de autoridad en este caso, que generalmente son verticales. Estos niveles varían de todas maneras en función al tamaño, a la estructura, inclusive al giro de la institución. Por aquí coloqué 4 niveles, ¿no? 4 niveles. No significa que solo nos basemos en los 4 niveles, ¿no? Pueden haber mucho más, como le digo, dependiendo del tipo de organización. Pero a ver, empecemos por, diríamos, aquí, uno de los más grandes dentro de la organización, y podría ser, dependiendo de las opiniones de cada uno, de los más importantes, el nivel operativo, ¿no? Este nivel comprende, en este caso, a los empleados de primera línea. ¿A qué llamamos de primera línea? A los que están directamente involucrados con la producción, con la prestación de servicio o con la realización de actividades cotidianas de la organización. Estos trabajadores suelen tener tareas específicas, ¿verdad? Y se ocupan de actividades netamente operativas, rutinarias, ¿no? Pueden ser los empleados, por ejemplo, que realicen algún tipo de utilización de cierta maquinaria, ¿no? De repente en la parte de producción. Pueden ser los grupos de costureras, pueden ser el grupo de los de los diferentes, puede estar subdividido incluso en una fábrica de producción de calzado, ¿no? Que puede dividir la parte operativa en diferentes áreas también, porque puede haber una del cortado, del armado, y otras pueden ser las que hagan los acabados finales, ¿no? Pero también esta es la parte operativa, ¿no? Y luego está el nivel de supervisión o mandos intermedios. Este nivel está formado pues por supervisores, ¿no? Por líderes de equipo, o gerentes de primera línea también podría ser, ¿no? Que están a cargo siempre de supervisar y coordinar las actividades de los empleados del nivel operativo, ¿no? Este nivel es responsable de garantizar que se cumplan los objetivos y las políticas de la organización dentro de la parte operativa, así como proporcionar también la orientación y el apoyo a este equipo, que es lo que necesitan, ¿no? No solo mirar que lo hagan bien, sino que también que se sientan apoyados, porque así van a ser productivos y es lo que necesitamos al final, ¿no? Los gerentes de este nivel actúan como un enlace entre el nivel operativo y el nivel de dirección, que ojo, no necesariamente son gerentes, sino pueden ser jefes de departamento, pueden ser llamados coordinadores, ¿no? O responsables de, también se les dice, ¿no? Luego de esto está el nivel gerencial, ¿no? O llamado por ahí dirección media, ¿no? Este nivel está compuesto por, también pueden ser encargados de departamento, pueden ser gerentes, pueden ser subgerentes también, ¿no? Algunos llamados directores, jefe de división, bueno, dependiendo el nombre exacto que se le pueda dar, ¿no? Y también son responsables de tomar decisiones operativas y tácticas, ¿no? Estratégicas también, ¿no? En su medida. ¿Por qué? Porque el nivel estratégico o alta dirección es el que tiene la mayor responsabilidad de tomar las mayores decisiones en la empresa, ¿no? Ese nivel está formado por, puede ser un director general, puede ser un gerente general, o un llamado CEO también, que es un director ejecutivo, ¿no? El directorio puede tomar una parte superior a ellas y puede nombrar a vicepresidentes o a un presidente de directorio o un gerente general, dependiendo cómo lo quiera dividir, ¿no? O dependiendo qué tanta responsabilidad le tiene que dar, ¿no? Y este nivel se encarga, pues, de establecer las pautas de la planificación, ¿no? De la planificación general de toda la organización. Y en ella, pues, ellos mismos son los que redactan la visión, la misión, los objetivos generales de la organización, ¿no? Y así como de tomar estas decisiones estratégicas, en este caso, a largo plazo, como son. Pues las decisiones estratégicas siempre, siempre son a largo plazo. Entonces, los líderes de este nivel también son responsables de establecer las políticas, asignar recursos a toda la organización en este caso, y garantizar el éxito general de esta, ¿no? De la empresa, de la institución, ¿no? Ahora, ustedes dirán, estas líneas de niveles de organización, ¿en qué me ayudan en la comunicación, ¿no? ¿Podrían ser una dificultad? Dirían de repente que quizá que la alta dirección nunca se va a comunicar con el nivel operativo, no necesariamente, ¿no? Inclusive, la alta dirección tiene que organizar momentos, no necesariamente muy frecuentes, pero sí periódicos,
de comunicación directa con el nivel operativo. De hecho, que el nivel operativo le debe comunicación directa a su jefes inmediatos superior, que sea el nivel de supervisión o mandos intermedios, ¿no? Pero no por esto no se van a preparar líneas de comunicación directa con la alta dirección, y las tiene que preparar en este caso la alta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un asistente de gerencia administrativa está ubicado en el nivel de gerencia o nivel de dirección media, ¿no? Y por ahí tiene que gestionar, estás en logística o estás ya en la parte de la gerencia de producción, ¿no? Y de pronto tienes que ver qué parte de la producción te está fallando porque no llega una información estadísticamente hablando correcta, ¿no? Entonces hay que ir a la parte operativa para poderla ver in situ lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces necesitan en algún momento también comunicarse directamente con la parte operativa. Quizá primariamente a través de sus líderes, ¿no? Y no acudiendo directamente a la costurera porque se puede sentir también invadida, ¿no? O directamente al que está haciendo la manufactura de calzado, de las camisas, etcétera, ¿no? Pero sí se tiene que gestionar también estas líneas de comunicación que son eventualmente requeridas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ética, a ver, ustedes dirían, y coméntenme por ahí, la ética está totalmente vinculada a la moral, a la ética personal de la familia, la que traemos por ahí conforme vamos creciendo, conforme vamos apoyándonos con la familia, con las amistades, o es puramente profesional. Hay una gran diferencia entre la ética profesional y la ética personal. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es lo mismo? ¿Se parece? ¿O están vinculadas? A ver, quiero escuchar sus opiniones entre estas dos tipos de ética que podríamos decirlo ahí. Las dos son muy diferentes. Por su origen, diría yo que sí. Así es. ¿Por qué? Porque la ética personal, que es la ética moral, la traemos de familia. A veces, desde que los primeros días o años que tenemos más o menos el uso de razón, ¿no? Pero va cambiando también con el crecer, ¿verdad? Porque por ahí vamos teniendo también nuestro propio opinión sobre las diferentes acciones que vamos realizando y vamos afianzando nuestra ética moral, ¿cierto? Hay personas que lo ven justo, que dejemos postergado muchas cosas porque no se tienen que acostumbrar de que se le va a atender de inmediato, ¿no? O hay personas que dicen que no me voy a mostrar tal cual soy porque me van a conocer mucho, ¿no? Entonces no velamos por la transparencia, ¿no? Pero bueno, la ética moral nos dice que tenemos que actuar en base a mis valores personales, ¿cierto? Eso nos dice la ética moral. Ahora, la ética profesional es una combinación, digamos, yo que quisiera que sea perfecta entre la ética moral y la ética legal, ¿no? La ética legal nos dice que tenemos que actuar de acuerdo a las normas legales, ¿no? Pero sabemos que tenemos vacíos legales también, ¿no? Y por eso tenemos que aplicar nuestra propia ética a veces, ¿no? Pero para esto las empresas, instituciones públicas, en este caso instituciones privadas también, ¿qué pasa con ellas? Cuando encuentran un vacío legal, tiene que estar la explicación dentro de sus normas legales internas, para que esté a lo más claro posible la ejecución de las actividades diarias, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos horarios de algunas personas del sector público? Que no está muy definido si el horario de refrigerio está incluido o no dentro de las 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí es la institución misma la que tiene que establecer esto, ¿no? ¿Qué más? Si decimos que tenemos que ser transparentes, tenemos que ser totalmente transparentes en lo que hacemos, la ética moral por ahí nos podría ser para algunas personas, porque la ética moral, ojo, que es muy particular, ¿eh? Cada persona tiene su propia moral, ¿no? Algunas personas dicen, por ejemplo, que quieren tomar la justicia por sus propias manos y dicen, lo tengo que hacer por el bien de mi familia, por el bien de los míos, porque quiero a los míos y tengo que proteger, y toma justicia por sus propias manos, y para ellos su moral es correcta, ¿no? Y es propia de ellos, pero legalmente no lo es, ¿verdad? Igual ocurre también en nuestras empresas. Dirán, a mí no me están pagando correctamente, no me pagan lo que merezco. Por lo tanto, me lo voy a cobrar de otra manera. Y bueno, me llevo los recursos de la empresa. Y eso ya es un robo,
¿no? Entonces, nuestra ética moral nos puede decir muchas cosas, pero tenemos que vincularla con nuestra parte legal, en este caso. Y si por ahí hay alguna confusión, pues tiene que aclararse dentro de la empresa. Entonces tenemos que por ahí, yo le estoy diciendo algunas comparaciones que son claramente evidentes que estamos contraviniendo contra las normas, pero a veces ocurren casos tan sencillos que sí pueden, a mí me ocurrió la primera vez, y aquí voy a terminar con esto para no pasarme del tiempo, que me pasó que yo en la primera vez que entraba a trabajar en institución pública, obvié un procedimiento, ¿no? Yo vi el pago, una tasa judicial que se tenía que pagar, que el usuario tenía que pagar para emitirle un documento, y lo dejé pasar, ¿no? Y este proceso pudo ser riesgoso más adelante porque yo vi el voucher, pero no necesariamente el voucher está validado. Y para eso hay una instancia que lo valida, que en este caso es otra oficina, la oficina de tesorería, ¿no? Entonces, esos pasos no nos tenemos que saltear por querer atender, en este caso, al usuario de la mejor manera, con prontitud, ¿no? Que al final es un poco la finalidad de un servidor público, atender con prontitud al usuario para que tenga su procedimiento lo más pronto posible, por más que no sea tan urgente, ¿no? Pero es lo que queremos hacer siempre. A veces nuestra ética moral nos dice esto, atiéndelo ya, ¿por qué no? Además lo necesita, ¿no? Pero podríamos estar contraviniendo las normas legales. Todo esto se va a aclarar, de hecho, cuando estamos incluyendo o incorporándonos a una nueva empresa, nos alcanzan, en la parte de la inducción, nos alcanzan esta normativa, ¿no? Y tenemos que leer. Entonces, el gran compromiso de todo asistente de gerencia administrativa es leer su normativa que va vinculada con su empresa. Y esto nos va a ayudar a conocer mejor o a relacionar mejor nuestra ética administrativa, ¿no? Por ahí, con nuestra responsabilidad social, y velando en este caso por la confidencialidad, que es lo que nos ayuda a no ser 100% transparentes, ¿no? Porque así tiene que ser. No podemos ser 100% transparentes. Hay cosas en las que sí tenemos que rendir cuentas y ser transparentes, y hay parte que no, sobre todo cuidando los datos personales, ¿ya? Bueno, chicos, hemos terminado a esta sesión de hoy, ¿sí? Con los fundamentos, y nos vemos en la segunda sesión con planificación de operaciones. No se olviden de lo que les he dicho, que tienen que aprenderse, eso está facilísimo, de estas 4 etapas, ¿ya? Listo, entonces nos vemos, chicos, hasta la siguiente sesión. Muchas gracias. No se vayan, no se retiren, que ingresa alguien de GCAP para seguirlos orientando, ¿sí? Hasta luego.